Hola, recibe un saludo muy especial en este día donde compartimos la palabra del Señor y un pequeño mensaje para vivirla mejor en nuestra vida. Te invito para que allí en los comentarios dejes tus intenciones para orar por ti y por tus necesidades. Tomamos el Evangelio de hoy según San Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 23. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neptalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neptalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: Vengan en pos de mí, y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo del Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban en la barca restaurando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy nos encontramos celebrando como iglesia el tercer domingo del tiempo ordinario. Domingo en que nos invita la iglesia a celebrar el domingo de la palabra del Señor. Ocasión para agradecer al Señor por la palabra que nos regala, porque a través de ella podemos conocerlo, podemos darnos cuenta quién es, podemos amarlo, podemos imitarlo, podemos contemplar lo que Dios ha hecho en la historia y lo que sigue haciendo en la nuestra. Y hoy el Evangelio nos trae 3 puntos para nuestra reflexión. En primer lugar, nos dice el Evangelio que Jesús, después de este acontecimiento de que Juan Bautista fuera arrestado, al enterarse, empieza a predicar el reino de Dios. Por lo tanto, estamos en el inicio, mis hermanos, de esa predicación pública de Jesús del reino de los cielos. En ocasiones en nuestra vida también podemos pasar por distintos momentos, distintas situaciones que nos conmueven, que como que nos van moviendo un poco el piso y la comodidad en la que nos podamos encontrar. Y esto nos motiva a tomar decisiones, pasos en la historia. ¿Acaso cuando tenemos una crisis económica, una crisis de amor, una crisis financiera, una crisis familiar, una crisis en el estudio, una crisis social, cuando tenemos esas dificultades, eso no nos lleva a pensar un poco mejor la vida y cómo hacer para vivirla mejor? Pues Jesús, sintiendo esta confrontación de lo que ha pasado con Juan el Bautista, como que toma el valor para anunciar la palabra de Dios, el reino de Dios en medio de nosotros. Así que si estamos viviendo un momento difícil, un momento fuerte en nuestra historia, tenemos que pensar: ¿a qué me está invitando el Señor? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿A qué me está llamando el Señor? En segundo lugar, el Evangelio nos muestra entonces que Jesús empieza a anunciar el Evangelio. Y lo primero que empieza a decir es: el reino de Dios está cerca de nosotros, conviértanse. Para poder vivir el reino de Dios en nuestra vida, tenemos que vivir en esa constante conversión. Y una conversión no significa para que seamos pulcros, perfectos en este mundo. No, no es eso. Es el ser convencidos de que a un don tan grande y tan maravilloso como es el reino de los cielos,
Tenemos que responderle cada día con esa constante búsqueda de la santidad, con esa constante búsqueda de amarlo más a Él y menos a nosotros, de imitarlo más a Él y de dejar a un lado aquello que nos impide tener la paz y la alegría de Dios en el corazón. Eso es la conversión, girar nuestro rostro al Señor y que sea solo para Él nuestra voluntad. Es un camino, no es un fin, es un camino para llegar a ese reino de los cielos que Dios quiere instaurar en la tierra, pero que podemos vivir con Él también en el cielo. Finalmente, el Señor nos compromete en tercer lugar. Hoy la palabra del Señor dice que si bien es cierto, Jesús comienza su predicación, dice cuál es el centro de su predicación, el reino de Dios cerca y la conversión, nos dice que también cuenta con nosotros en tercer lugar. Por eso llama a Pedro y a Andrés, a Juan y a su hermano Santiago. Y hoy nos llama también a nosotros. ¿A qué nos llama? Dice el Evangelio, a ser pescadores de hombres. Y ser anunciadores del Señor en esa tarea de ser pescadores de hombres no significa saber mucho. No significa que tenemos el Evangelio aquí, no sabemos toda la palabra del Señor con textos, con versículos, con capítulos, literalmente que dice. No significa ello. Ser mensajeros del Señor, ser pescadores de hombres, significa que mi vida pueda ser tan coherente con lo que creo y a quien amo que pueda convencer al otro sin tener que decirle una sola palabra. Y recuerdo aquí una escena de San Francisco de Asís. Cuando San Francisco de Asís le decía a sus discípulos, vamos a evangelizar, ellos animados, muy felices, empezaron a seguirlo. Y dieron un paseo por la plaza, dieron un paseo por las calles y luego regresaron al convento. Y los discípulos le dicen, Francisco, pero nos has dicho que vamos a evangelizar y lo único que hemos hecho es dar un paseo, pasear, caminar. Y les dice San Francisco, así ya estábamos anunciando el Evangelio, cuando saludamos a las personas, cuando les ayudamos, cuando somos imágenes solo con lo que somos del Señor. Mis hermanos, que se nos note que amamos a Dios, que lo amamos sobre todas las cosas y que en nuestra forma de ser, de pensar y de ver la vida podamos ser testimonio de Él. Recuerden, mis hermanos, que confiamos en Jesús, Jesús, Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y los acompañe siempre. Feliz día.